estuvimos hablando, ¿verdad? De qué significaba el término de victimología. Nosotros estuvimos hablando acerca del concepto de que era una rama de la criminología que se centraba básicamente en el estudio de las víctimas. Asimismo, también estuvimos hablando del impacto que tienen las víctimas y las respuestas sociales y las respuestas legales en torno al sufrimiento que pasan las víctimas. ¿Por qué? Porque las víctimas pasan por algo que se denomina el proceso de victimación. ¿Qué significa en estos casos, verdad, el proceso de victimación? Cuando nosotros nos referimos básicamente al proceso de victimación, no es otra cosa que la palabra nos indica proceso. ¿Y qué significa para mí la palabra proceso? Son etapas, ¿verdad? Son etapas a través de las cuales una persona atraviesa o se convierte en víctima, pasa por el proceso de sufrimiento, ha sido objeto de, de alguna anomalía y ese proceso de victimización comprende desde que se convierte en víctima hasta que se recupera del impacto del delito mediante el cual él sufre. Este proceso de victimación, es decir, esa parte donde está cuando se convierte en víctima, ¿verdad? Y el otro momento, cuando él tiene el impacto, ¿verdad? Vamos a decirlo de esta manera, del delito, se incluyen a través de esa etapa, ¿verdad? Vamos a imaginarnos una carretera o una autopista es el proceso de victimación. Desde donde inicia la carretera es donde donde la persona se convierte en víctima. Y a través de que usted va andando, vamos a decir, vehicularmente, usted se va recuperando del impacto sufrido a través de ese proceso del delito, de esa situación vulnerable que le afectó, no solamente su psiquis o su aspecto cognitivo, que le impactó el sufrimiento, sino también la experiencia que le llevó a cabo el vivir ese delito. Entonces, dentro de ese proceso de victimización, donde inicia y donde termina el impacto del delito, tenemos nosotros, vamos a decir, unos semáforos que van en la vía de la carretera o de la autopista, que el primero es la experiencia del delito. Esta experiencia del delito básicamente nos habla a nosotros, ¿verdad? Y a ustedes como operadores de justicia, a través de la vivencia del acto delictivo, que puede incluirse ya sea una violencia psicológica o física. Me dieron un golpe, tengo el impacto del golpe, tengo la cara agrietada. Ese es el proceso de victimización. El proceso porque yo sufrí. Luego viene la reacción inicial. Yo me vi, Dios mío, me pasó esto. Ahí es donde están las emociones encontradas y las respuestas inmediatas ante el miedo, la confusión o, en la mayoría de los casos, la ira. Bien, luego de que nosotros dentro de esa autopista, ¿verdad? Dentro de esa avenida donde nosotros estamos indagando acerca de lo que se denomina el proceso de victimización, encontramos también el impacto a largo plazo. Básicamente, ¿verdad? El impacto a largo plazo son las consecuencias psicológicas, sociales y muchas veces económicas que pueden perdurar en el tiempo. Hay impactos a largo plazo. Yo fui víctima de un robo donde perdí mi vehículo y me costó mucho tiempo recuperarlo. Quiere decir que el duelo permanece perennemente en el tiempo. Y eso se denomina, mis estimados participantes del día de hoy, de esta cátedra, un impacto a largo plazo. La persona no logra recuperarse. Él me golpeó, fui víctima de esto. Entonces la persona le cuesta, básicamente le cuesta volverse a restablecer, ¿sí? Luego tenemos algo que se llama la búsqueda de apoyo.
Bien, esa búsqueda de apoyo es ayuda. Muchas veces, en estos días estaba conversando y les decía de que hay protocolos de ayuda. Pues, muchas veces se denominan primeros auxilios, lo que se denomina el RCP. Y generalmente estoy hablando en casos de violencia de género. Cuando nosotros nos referimos básicamente a violencia de género, estamos hablando entre un hombre y una mujer, es decir, diferencia de sexo. Bien. Entonces, en esa parte de la búsqueda de apoyo, existen muchos protocolos que a diario dictan las ONG en el sentido de brindar una atención o un primer auxilio inmediato. Tú fuiste víctima de un abuso sexual, vamos a utilizar el protocolo de ayuda de manera cognitiva. Te lo tratan con cariño, mira cómo te pasó, cómo estás, cómo te sientes. Hay que ser muy amable. Y dice, básicamente, este tipo de protocolos que tú tienes que tener empatía. Vale, yo te entiendo por lo que tú estás pasando. Mira, sí, vamos a ver cómo vamos a salir adelante. Estoy contigo. Eso es brindarle un apoyo. Eso se llama RCP, primeros auxilios. Que en términos médicos o de salud, RCP, vamos a brindarle primeros auxilios, vamos a tomar la atención, vamos a colocarle un respirador, vamos sí, la atención, colocarle choques, etcétera. Pero en estos términos de victimización, esa búsqueda de apoyo también en la mayoría de las veces se da a través de los familiares y muchas veces a través de los amigos. Básicamente a través de instituciones, hospitales, brindan ese apoyo. Vamos a colocarle una inyección porque el acto se realizó hace menos de 48 horas. Entonces todavía nosotros podemos. Entonces, muchas veces esa parte del proceso de victimización, pues lleva, como se los expliqué anteriormente, un proceso donde muchas veces la víctima pues está afectada cognitivamente y donde ese impacto, ¿verdad?, perdura a través del tiempo. Luego, tenemos dentro de ese proceso de victimización, tenemos, y de la búsqueda de apoyo, que lo nombré anteriormente, tenemos el proceso judicial. ¿Cómo denominamos el proceso judicial? La participación en el sistema de justicia, ¿verdad? Lo ponemos a operar el proceso judicial, no, vámonos. Llevamos este caso ante los tribunales para yo sentir un poquito de alivio como víctima, porque mi caso no va a quedar, ¿verdad?, sin justicia. Entonces la persona se siente un poquito aliviada en ese proceso de revictimización. Y también tenemos como última etapa la recuperación, que es la fase en que la víctima intenta reconstruir su vida y superar su trauma. No voy a hacer otra cosa, ya es la última, es la recuperación. Voy a hacer otra cosa, pero muchas veces dura este proceso de victimización años. Inclusive psicológicamente, si nosotros hablamos en base a duelos, se estipula a través de un año, 2 años. Claro, psicológicamente está establecido que dura más o menos un año, particularmente, ¿bien? Y luego nosotros tenemos algo que se denomina la conclusión, que es que la victimología es esencialmente intenta comprender la complejidad de la experiencia. ¿Cómo fue que tú viviste esa experiencia de ser víctima? Y para desarrollar políticas, ¿verdad?, y programas que protegen y apoyen a la víctima en ese proceso de recuperación. Fíjense en ustedes cómo dentro de ese proceso de victimización existe algo que se llama valores de riesgo, que se refieren a un proceso por el cual una persona se convierte en víctima de un delito o un abuso. Este proceso medianamente puede ser influenciado por varios factores. Tenemos la identificación de la víctima, el nombre de la víctima,
las características personales, edad, nombre, sexo, situación socioeconómica, entre otros, el contexto social. Es decir, es muy importante, mis estimados participantes, el entorno familiar, el círculo donde tú te desarrollas, donde tú te desenvuelves, donde opera el feedback, es decir, las relaciones interpersonales. ¿Cómo me llevo yo con mi familia? Yo trato la resiliencia, o a mí no me pueden decir nada porque yo coloco una barrera y no me pueden hablar. No, tenemos que tener algo que se denomina paciencia. Hay algo que leí en estos días que decía que la paciencia todo lo alcanza. Pero vamos a ser un poquito pacientes. No, pero es que yo me las sé todas. Si tú te las sabes todas, tú ya perdiste. A veces tienes que perder, porque perdiéndose, gana. Entonces, esto es una parte, esta cátedra o esta unidad curricular, básicamente se basa en una atención psicológica. ¿Por qué? Porque el ser humano básicamente sufre un daño, es víctima, tuvo una lesión y también vamos a decir así, dentro de este proceso de victimización, se ve muchas veces la ocurrencia del delito. ¿Quién marcó el delito? Porque hay delitos, ¿verdad? Que vamos a decir que son violentos, económicos, sexuales, y donde crean, en la mayoría de los casos, mis estimados participantes, traumas. También existen las denominadas circunstancias de lugar, tiempo y condiciones mediante la cual ocurre el delito. Muchas veces nosotros decimos, sí, pero ¿cómo fueron las circunstancias? Por eso es importante dentro del proceso de victimización colocar cómo ocurrieron. Por eso cuando ustedes van a una clínica y le dicen, ¿dónde ocurrió? ¿Cómo ocurrió? ¿Qué fue? Ahí están las circunstancias de lo que originó que se diera esa parte, donde operó ese delito. Entonces, muchas veces, pero fue violento, fue dentro de mi casa, fue dentro de un vecino, fue en la calle, fue en la azotea, fue en la noche, la hora. Y también dentro de ese proceso de victimización tenemos lo que se llama la reacción de la víctima. No todo el mundo, ni Morris, ni John, ni Cueva, no todo el mundo reacciona igual. Todos somos seres humanos netamente diferentes. ¿Por qué, profesora? Porque cada uno de ustedes, mis estimados participantes, ven las cosas desde la óptica de cómo ustedes fueron criados. Es decir, cómo me desarrollo yo dentro de mi entorno familiar. Si yo en mi primer entorno de pequeña, yo veo que mi mamá llega a las 4 de la mañana tomada, en un estado de embriaguez, mi papá se lo vive totalmente en un estado de embriaguez constante, pues para mí, mi primer círculo, que es mi casa, mi entorno familiar desde pequeña, pues yo lo veo normal, porque fue en las circunstancias donde yo me crié. Pero si yo vivo en un hogar o en un entorno netamente familiar, donde hay respeto, donde no es un hogar disfuncional, sino donde está papá y mamá, donde hay un hogar limpio, donde se fundan valores, pues ya la cuestión cambia. ¿Por qué? Porque yo voy a decir, bueno, a mí me parece que esto no es, yo voy a empezar a emitir un juicio valorativo. ¿Por qué? Porque eso viene dado de atrás, señores, viene dado de mi primer círculo. Y es donde empieza a operar los valores. Yo digo, no, generalmente el valor mío no es el mismo valor tuyo, porque el primer valor mío puede ser que yo me crié en un ámbito de respeto. En cambio, para ti es la virtud, la solidaridad. Entonces, esos factores
¿verdad? Interfamiliares o esos factores de los entornos familiares son muy importantes porque es donde nosotros básicamente canalizamos nuestras emociones. Y es donde nosotros sabemos si superamos o no superamos rápido las cosas. Por eso es que existen en la mayoría de los casos, cuando las personas tienen el proceso de víctima, unidades o entidades de apoyo y atención, que brindan a través de convenios interinstitucionales todos los estados. Bien, luego nosotros tenemos, en base a la reacción de la víctima, tenemos ese impacto emocional, pero lo podemos ver a través del estrés, de la ansiedad y de la depresión. Por eso cuando ustedes hablan con una persona y está, no, pero es que yo no puedo, está en un estado de ansiedad constante. Le dice, respire, contengan el diafragma, respire, contengan el diafragma, porque usted operar en base a este ejercicio, la persona automáticamente va bajando sus niveles de estrés y de depresión. Por eso es que se denominan las llamadas técnicas de respiración. Es importante acotarlo en el día de hoy en nuestra clase, porque ustedes son operadores de justicia y mañana ustedes tienen que darle un RCP, un primer auxilio a cualquier persona. ¿Y cuál es la primera parte? Tener algo que se denomina la empatía. También está otra parte, está el proceso legal, obviamente, donde está la interacción del sistema judicial, el contacto con las autoridades, cómo operaron las cosas. Eso fue en la tarde. ¿Y quién estaba con ustedes? Tal persona. ¿Y a qué hora está? ¿Cómo ocurrieron los hechos? Es donde ustedes tienen ese feedback con las autoridades, que son los que a diario hacen ustedes cuando dan una orden o un inicio de investigación en caso de una flagrancia. Por eso hay que tener especial atención en base a todas estas circunstancias o factores que tienen los procesos de victimización. También tenemos los valores de factores de riesgo, que son lo que implica evaluar e identificar las características y circunstancias que aumentaron la probabilidad de que una persona o un ser humano se convierta en víctima. Y algunos factores son factores individuales, que está la vulnerabilidad personal, está la habilidad social. ¿Qué es la vulnerabilidad? Cuando una persona vivió en un estado, dice, está en un estado vulnerable. ¿Por qué está en un estado vulnerable? La persona está sola, está mal, está llena de tristeza, está sola, es una menor de edad, es vulnerable. La pueden atacar por todos lados. No tiene cómo defenderse. Entonces, ese factor individual, muchas veces la parte de vulnerabilidad, mis estimados participantes, se toman en base a niños y a mujeres, o muchas veces también a base a personas que tengan algún tipo de condición o trastorno, o alguna discapacidad o inhabilidad. Entonces, esa parte se ve reflejada, vamos a decir básicamente, dentro de esa vulnerabilidad que tiene la persona. Entonces se le hace una historia del abuso, que tienen problemas de salud, y también operan en la mayoría de los casos en la parte de habilidades sociales, que muchas veces está la dificultad en la comunicación o en la resolución de conflictos. No operó en la resolución de conflictos, no hubo acuerdo, no se llevó a cabo un acuerdo. Entonces, fíjense en ustedes qué importante es la cátedra de victimología que nos permite a nosotros identificar no solamente las situaciones en las cuales ocurrieron los hechos, sino también visualizar, ¿verdad? Y sentir ese proceso que lleva a una víctima. Porque muchas veces, en la mayoría de nosotros, por la confluencia de verdad de tantas y tantas personas, nosotros nos volvemos, no somos vulnerables.
No tenemos esa sensibilidad, porque todos los días es nuestro trabajo, aunque llegan a veces, en muchos casos, que a uno lo afectan. Entonces, es importante resaltar en el día de hoy la parte de ese factor individual que afecta enormemente a la persona, que ha sido, en este caso, objeto de un abuso. Y que muchas veces en la parte de las habilidades sociales no hay una comunicación, se dificulta la comunicación. Y fíjense que aquí en la parte psicológica nosotros encontramos inclusive hasta factores de relaciones. ¿En qué sentido? En las dinámicas de poder, porque muchas veces hay relaciones abusivas de control, en el aislamiento social, donde está la falta de apoyo familiar o comunitario, ¿verdad? En el factor de la comunidad, ese factor comunitario y entorno. Es que donde yo vivo es en la parte del norte, del sur, del este, y esa parte del sur pues es bastante vulnerable, ¿verdad? Porque son zonas con altos índices de delitos. No, mira, yo no me meto en la parte del sur porque mira, yo voy acompañada, ¿sí? Porque son zonas, lo que se llaman criminología, zonas rojas, donde operan altos índices de criminalidad. Pero ¿por qué operan altos índices de criminalidad? A veces también pues la persona no tiene la condición no tiene el suficiente control y a veces operan los cinturones de miseria. Entonces la persona le es fácil delinquir, abusar, ¿verdad? Bien, esos son, vamos a decir así, los factores comunitarios, los factores, el entorno sobre el cual yo vivo. Yo vivo en el sector tal, pero no porque yo vivo en el sector tal, yo voy a ser un delincuente. Pero es que en esa zona operan los mayores altos índices de criminalidad, aunque tú no lo seas. Pero ya las zonas están marcadas. Hay una parte en criminología, hablando criminológicamente, que está en la escuela de Chicago. La escuela de Chicago nos enfoca a nosotros de que mientras más cerca estemos nosotros del centro, ¿sí? Más altos índices de criminalidad hay. Y mientras más el círculo se va abriendo, menos índices de criminalidad existen. Piensen ustedes cómo opera de manera diferente. Inclusive, también se da el factor, ¿verdad? De económico, de recursos, escasez de servicios de apoyo, de seguridad. Entonces, toda esa parte viene a enmarcar lo que se llama factores comunitarios dentro del proceso de victimización. Luego nosotros tenemos algo que se llaman los factores estructurales. ¿Cuáles son los factores estructurales? Cuando ustedes le hablen en un lenguaje técnico y les enfoquen la parte de factores estructurales, nosotros estamos hablando aquí de políticas. Muchas veces nuestros centros de operatividad necesitan políticas para el acceso de servicios, leyes que rigen y que regulan a diario la protección de las víctimas, disponibilidad de esos servicios para la prevención y atención. Generalmente esa disponibilidad o atención en los centros de servicio, nosotros lo vemos enmarcado en la parte de violencia, porque muchas veces la mujer se ve maltratada y dice, no, pero es que él me quiere. Y el hombre la maltrata y dice, no, es que él me quiere, es que él es así. Y la víctima, pues lamentablemente, no se da cuenta que está siendo objeto de maltrato. Y muchas veces no es la mujer, a veces también es un hombre. No, pero es que yo le llevo el mercado, yo con ella soy bien y ella nunca está conforme. Entonces tú pasas a ser, en sentido indirecto, una víctima.
Y tú estás viviendo un proceso de victimización y tú no te has dado cuenta. Tienes a largo tiempo, perdón, a largo plazo y tú no te das cuenta. Cuando te estás recuperando, que tú dices, oye, yo viví un proceso de victimización, yo fui víctima, yo sufrí una lesión, yo sufrí un daño. Entonces, aquí es donde ustedes pueden notar, ¿verdad? A ciencia cierta, la comprensión que involucra los procesos de victimización, la valoración de los factores de riesgo, es decir, las circunstancias o el entorno dentro del cual yo me desenvuelvo. La persona a mí no me comprende. Entonces no se ha dado cuenta que está en un proceso de victimización. Pero generalmente hay medidas de prevención y de apoyo a las víctimas que permiten a las personas identificar que están dentro de un proceso de victimización. Y ahí es donde ustedes pueden implementar medidas que reduzcan ese proceso de victimización y de vulnerabilidad y que mejore consecuencialmente las respuestas ante estas situaciones de victimización. ¿Sí? Entonces, en la mayoría de los casos, opera todas estas tendencias actuales en base a victimología. Como ustedes pueden observar en la tarde del día de hoy, en los enfoques centrados en la víctima tienen sus variaciones porque priorizan las necesidades y los derechos de la víctima dentro del sistema de justicia penal. Pero como nosotros vemos enfocado, ¿verdad? Cómo nosotros vemos asociado todas estas circunstancias de hecho y de derecho todo el tiempo. Entonces, es importante, ¿verdad?, resaltar todas estas tendencias que existen a la hora de nosotros poder investigar y que muchas veces nosotros no sabemos. Inclusive, hay una parte de esta cátedra que se llama perfilación victimológica. Ya vamos a culminar casi nuestra hora de clase, mis queridos participantes, mis estimados participantes, pero me gustaría hablar dentro de la perfilación victimológica de una de las partes de las pruebas que ellos implementan, que se llama la prueba psicométrica. Hay unas pruebas cuando usted va a presentar o va a iniciar un trabajo que se llama la prueba psicotécnica. En este caso se llama la prueba psicométrica. Que estas pruebas psicométricas incluyen pruebas de razonamiento numérico y verbal a través de esas pruebas cognitivas y de actitud que permiten medir la capacidad de concentrarse. Cuando a mí me hablan de métricas es de medir. Cuando a mí me hablan de medir son capacidades de actitud. Hacen una medición hasta donde tú tienes esa capacidad de concentrarte, ¿verdad? Vamos a decir, de superar, ¿verdad? En la mayoría de los casos, ese tipo de etapas. Entonces, ustedes pueden observar eh, dentro de esas pruebas psicométricas hay un montón de pruebas. Inclusive está cómo se narraron los hechos durante los cuales la persona dentro del acto delictivo se volvió víctima. En la escena del crimen, dónde encontraron, cómo fueron las circunstancias de hecho, cómo fueron las circunstancias de derecho. Pero aquí es donde yo quería entrar hoy. ¿Cómo se obtiene un perfil victimológico? ¿Cómo se obtiene un perfil victimológico? El perfil victimológico se obtiene a partir de las pruebas psicométricas, lo que les acabo de enseñar, a partir de la entrevista de la víctima, a partir de la teoría que explica las teorías de las pruebas de las víctimas.
¿Y para qué se usa un perfil victimológico? Bueno, para identificar a la víctima. Yo ahí, a través de la prueba psicométrica, yo identifico a la víctima, el estado en el cual se encuentra. A través de la entrevista también identifico a la víctima. Comprendo la relación que tuvo con el delincuente y analizo las fases de ese proceso de victimización. Es para mí un inmenso placer haber trabajado para ustedes en el día de hoy. Espero que mi clase haya sido totalmente de su agrado. Que tengan todos una feliz tarde y en los próximos días nos estaremos comunicando porque voy a dar la próxima clase va a ser muy interesante porque la próxima clase me gustaría que estuvieran todos, así como en el día de hoy, porque vamos a hablar de la perfilación victimológica. Y es muy importante porque eso nos permite a nosotros poder visualizar y reflejar con un sentido más propio y organizado la parte de la víctima y la parte de ustedes poder, vamos a decir, captar cuando una persona es objeto de víctima o hasta ustedes mismos. Que tengan todos una excelente tarde. Se despide de ustedes, profesora Aida Borges. Muchísimas gracias.